Hola Developer, en este vídeo voy a contarte qué es Semantic Kernel, por qué lo necesitas en tu vida y cómo te va a ayudar a integrar tus aplicaciones con modelos de inteligencia artificial de una forma súper sencilla. Y no va a importar cuál sea el proveedor o cuál sea el modelo, porque el desarrollo va a ser exactamente el mismo. Así que arrancamos con la intro y empezamos. Cuando yo como desarrolladora tengo que empezar a trabajar con inteligencia artificial, tengo que tener en cuenta al menos estos dos conceptos, que son los prompts y los modelos de inteligencia artificial, que dependiendo del proveedor con el que estemos trabajando, vamos a tener diferentes tipos. Todo ello puede hacer que te agobies un poco y que realmente no sepas muy bien por dónde tienes que tirar. Es por ello que Semantic Kernel nos va a facilitar esta interacción con los modelos de inteligencia artificial, además de los proveedores, de tal forma que el onboarding va a ser mucho más sencillo. ¿Y por qué digo esto? Pues porque Semantic Kernel nos va a dar un montón de funcionalidades entre nosotros y esos modelos de inteligencia artificial que nos va a permitir que la interacción con ellos sea de una forma súper sencilla, como vamos a ver en las demos. Así que espero que cuando termines de ver este vídeo, en lugar de estar un poquito agobiado, estés un poquito más feliz. Para poder contarte cómo funciona Semantic Kernel, en lugar de crearme una API o un sitio web, lo que he hecho ha sido utilizar .NET Interactive y este notebook para que puedas ver paso a paso cuáles son las líneas de .NET que necesitas para poder interactuar con este SDK. Además, para hacerte la vida un poquito más fácil, lo que he hecho ha sido configurar este repositorio para que puedas ejecutarlo dentro de un dev container, de tal forma que no tengas que instalar absolutamente nada en tu local. Si quieres ver la configuración del mismo, puedes ir al directorio de container donde te vas a encontrar dos archivos. El primero de ellos, devcontainer.json, tiene todos los ingredientes que va a necesitar este devcontainer para poder ejecutarse correctamente, y el archivo Dockerfile básicamente lo que va a hacer es instalar .NET, instalar Node y luego por último la línea de comandos de Jupyter, de tal forma que luego pueda borrar todos los outputs de todas las celdas que vamos a ver en este notebook para evitar que datos sensibles terminen en tu repositorio de código fuente. Para conseguir esto último, lo que también he hecho ha sido configurar este pre-commit hook, el que básicamente lo que hace es que cuando vaya a ocurrir un commit limpia todos los outputs de todas las celdas. Si quieres más información de cómo utilizar los pre-commit hooks, puedes ver este otro vídeo que te comparto. Ahora que hemos hecho un breve repaso a la configuración de este container, lo único que falta por hacer es clic en la parte inferior izquierda y seleccionar la opción Reopening Container para que pueda generarse la imagen con este container JSON y podamos tener nuestro entorno listo para empezar a jugar con Semantic Kernel. Una vez que tengas el repo ejecutándose en un container, lo siguiente que tienes que hacer es abrir el notebook y aquí, como ya están instaladas todas las extensiones, vas a ver que el kernel utilizado es .NET Interactive. En este notebook, además de mostrarte el paso a paso, he ido documentando y dando las explicaciones necesarias para que puedas entender lo que estás haciendo en cada momento. Y ahora sí, para empezar con Semantic Kernel, lo primero que necesitas es un modelo en alguno de los proveedores que te contaba durante la explicación. Y en este caso, lo que he hecho ha sido darte todos los pasos en PowerShell junto con Azure CLI para que puedas crear un servicio en Azure OpenAI y luego posteriormente puedas generar un despliegue dentro del mismo. Si revisamos esos pasos, vas a ver que tenemos una Z-Login, podemos también seleccionar una de las suscripciones si tenemos más de una, tenemos un conjunto de variables que nos van a permitir decir cuál es el nombre del resource group, la localización y cuál es el nombre que queremos que tenga ese servicio de Azure OpenAI, y luego podemos posteriormente generar ese grupo de recursos, también esa cuenta de Azure OpenAI y luego por último ese despliegue. Sobre el despliegue es importante que tengas en cuenta cuántos tokens por minuto le estás permitiendo que acepte el mismo, porque de lo contrario, cuando vayamos ejecutando las demos que te voy a mostrar ahora, es posible que tengas algún problema con la cuota. Ahora que ya hemos comentado cada uno de los comandos, lo único que nos queda por hacer es ejecutarlos. Y una forma súper rápida de hacerlo es haciendo clic en este botón de aquí, el cual va a empezar a ejecutar cada una de las celdas de forma secuencial y vamos a poder llegar hasta este punto con todo ejecutado. Cuando termine vas a poder ir viendo en cada una de las celdas cuál ha sido el output correspondiente. Y ahora solo nos quedaría hacer clic si queremos ejecutar una única celda en este otro botón que ves aquí para, en este caso, generar el despliegue de GPT-4. Genial, pues ya tenemos un modelo de GPT-4 en Azure OpenAI con el que podemos jugar junto con Semantic Kernel. Ahora lo único que nos falta por hacer es, si bajamos un poquito más hacia abajo, vamos a poder ver que tenemos una celda que nos va a permitir guardar en variables de entorno tanto la API key como el endpoint de este servicio que he creado en Azure. Simplemente tengo que hacer clic sobre el botón de play
Y una vez que lo haga, pues ya vamos a tener esta información guardada en variables de entorno para poder utilizarlo desde .NET. Si ya tuvieras un modelo creado, bastaría con cambiar las variables que te mostraba anteriormente y simplemente ir directamente a esta celda para que guardaras tanto la API key como el endpoint. Ahora ya con todo esto, lo siguiente que vamos a ver es cómo empezar con Semantic Kernel. Pues como cualquier otra librería, lo primero que tienes que hacer es cargar o instalar, en este caso, este paquete de Nugget que se llama Microsoft.Semantic Kernel, que a día de hoy está en su beta 8. Una vez que hayas hecho clic en el botón de play para instalar este paquete de Nugget, lo siguiente que tienes que hacer es instanciar un kernel builder, el cual es la pieza que me va a permitir configurar el proveedor y el modelo que quiero utilizar. Que aquí, como ves, estoy dejándote tanto la configuración de Azure OpenAI, que es la que voy a utilizar para este vídeo, pero también tienes disponible la configuración para OpenAI para que veas que funciona exactamente igual todo el código que te voy a mostrar con cualquiera de estos modelos en cualquiera de estos dos proveedores. Una vez que hayas hecho clic en esta celda y en la siguiente, ya tienes un kernel configurado con el que vas a poder interactuar a través de este notebook. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿y cómo interactúo con él? En Semantic Kernel tenemos el concepto de plugins, los cuales nos van a permitir añadir capacidades a nuestro kernel de tal forma que vamos a poder interactuar tanto con los modelos de inteligencia artificial como con nuestra propia lógica de negocio. Cada uno de estos plugins está compuesto a su vez de lo que se llaman funciones, que pueden ser de dos tipos. El primero de ellos es el que se conoce como Semantic Functions, que básicamente lo que hacen es encapsular prompts que vamos a poder utilizar con nuestros modelos de inteligencia artificial, pero es que además nos va a permitir generar una serie de plantillas que vamos a poder reutilizar en diferentes sitios o incluso en diferentes proyectos. Sí, es cierto que te dije que Semantic Kernel nos abstrae de todo este tipo de conceptos, pero sí que es cierto que hay un montón de plugins que vas a poder reutilizar y vas a poder adaptar a tus necesidades. Para que puedas ver algunos ejemplos de este tipo, lo que he hecho ha sido crearme un directorio llamado Semantic Functions, el cual tiene dos plugins. El primero de ellos se llama Fun Plugin y solamente tiene una Semantic Function que se llama Joke, la cual está compuesta a su vez de dos archivos. El primero de ellos, llamado config.json, lo que va a tener es una descripción de qué es lo que hace esta función, algunos parámetros propios de los modelos de inteligencia artificial como el número máximo de tokens, la temperatura, el top P, etc. Y luego por otro lado tiene un apartado de inputs, los cuales son los parámetros que mi prompt va a poder utilizar para poder hacer esta llamada. Si ahora nos vamos al archivo skprompt, aquí lo que vas a ver es propiamente el prompt que va a utilizar esta Semantic Function, que aquí, como ves, pues lo único que está diciendo es que quiere que nos devuelva una broma o una historia graciosa, y le he añadido pues que quiero que sea en español, que sea creativo y divertida porque me quiero reír. Y luego, por último, le digo que si se proporciona un héroe, pues quiero que esta broma sea de este héroe. Y aquí, como ves, a través de la doble llave y el dólar, le estoy indicando en qué sitios de este prompt quiero utilizar los parámetros que había definido en el config.json. Vale, perfecto. ¿Y ahora cómo lanzo este tipo de funciones? Si volvemos al notebook, aquí vas a ver que si bajamos un poquito más en la parte de la explicación de las Semantic Functions, lo primero que hago es recuperar el path de este directorio que te acabo de mostrar, y una vez que lo tengo, lo siguiente es cargar el plugin en cuestión, que por ahora vamos a empezar por la carpeta llamada Fun Plugin. Al hacer clic vemos que se carga sin problemas, y lo siguiente que vamos a hacer es decirle cuál es el input que quiero mandar como parte de esta ejecución, que en este caso le vamos a decir simplemente que quiero que cuente un chiste. Al hacer clic sobre esta celda va a tardar un poquito más porque esta ya sí está llamando a nuestro modelo de inteligencia artificial. Tampoco te creas que ha tardado mucho, tan solo 2 segundos. Y si bajamos un poquito más, aquí vas a ver la explicación de todo lo que te había mencionado anteriormente, con un poquito más de detalle, y para poder ver el resultado de esa llamada que acabamos de hacer, simplemente tenemos que decirle que queremos recuperar el valor en formato string de esta variable result, que es donde hemos guardado el resultado. Así que hacemos clic en el botón de play de esta celda y aquí vas a ver que tenemos nuestro chiste, en este caso de nuestro superhéroe Batman. Vale, y si quiero mandar los dos parámetros que veíamos en el archivo de configuración, pues para ello lo que tenemos que hacer es utilizar esta clase llamada contextVariables, donde le puedo pasar tanto el input como el héroe que quiero utilizar para la siguiente llamada que vamos a hacer. Así que vamos a hacer clic también en este botón de play y vamos a volver a ejecutar la llamada que hicimos anteriormente, pero en lugar de mandarle directamente el input de cuéntame un chiste, le estamos pasando todas las variables que en este caso acepta la Semantic Function. Así que vamos a hacer clic también en ejecutar. Y ahora vamos a recuperar el resultado para ver si nos ha hecho un poquito de caso. Que aquí, como ves,
efectivamente ha generado un chiste más o menos bueno de Iron Man. Para que puedas ver algún ejemplo más, te he dejado otro plugin llamado Writer, el cual tiene dos semantic functions. La primera de ellas se llama Autotoffice, que, como su propio nombre indica, va a generar mensajes de ausencia cuando mis superhéroes se vayan de vacaciones, y le he puesto unos cuantos requisitos adicionales a los que vimos en el caso de las bromas, ¿no? Que aquí, como ves, pues le digo que quiero utilizar emojis como parte del mensaje, que tiene que tener en cuenta tanto al héroe como sus superpoderes, y luego también que necesitamos dejar a otro superhéroe al cargo cuando este héroe pues no esté disponible, ¿no? Y luego, por último, pues que este mensaje tiene que tener una despedida. Si ahora echamos un vistazo al que se llama StoryGen, aquí vas a ver que también utilizo emojis, pero también le estoy diciendo que por favor la historia tenga un inicio, un nudo y un desenlace. Es importante que también veas que en estos ejemplos, en el config.json, he dejado un héroe por defecto, de tal forma que si no lo especifico, pues en el caso del StoryGen va a utilizar a Hulk y en el caso del Autotoffice va a utilizar a Catwoman. Para ejecutar estas semantic functions tendríamos que hacer exactamente lo mismo que hicimos con la de las bromas. Básicamente, si me voy al notebook y bajo un poquito más, pues vas a ver que tengo que cargar también este directorio llamado Writer Plugin, y una vez que ya lo tenga cargado, pues puedo ejecutar las diferentes funciones. Que aquí, como ves, vamos a empezar por la de StoryGen, y una vez que termine de ejecutarse vas a ver qué historia nos genera. Y aquí tenemos nuestra historia. Como no le he especificado ningún héroe, ha cogido a Hulk como el héroe por defecto. Y como ves, pues tiene tanto un inicio, un nudo y un desenlace. Para finalizar con las semantic functions, vamos a ejecutar también el que tiene que ver con los Autotoffice, y en este caso, como no le he especificado ningún héroe, pues va a utilizar a Catwoman como héroe por defecto. Y aquí puedes ver el resultado. Como ves, el asunto es que Catwoman está fuera de la oficina, también dice pues que en su ausencia va a estar Batman encargado de mantener la paz, y luego por último pues se despide con un felices fiestas y nos vemos en el año nuevo. Pues como ves, las semantic functions son súper buenas generando prompts, pero no son tan buenas cuando necesitamos información del mundo exterior. Y es por ello que entran en juego las native functions. Estas nos van a permitir crear funciones en código nativo que a día de hoy está soportado tanto .NET como Python y en desarrollo Java, y vamos a poder utilizarlas para tareas típicas como pueden ser pues recuperar datos de fuentes externas, saber qué hora es, hacer operaciones aritméticas y cualquier otra cosa donde las semantic functions pues no llegan. Para este ejemplo me he creado un directorio llamado Native Functions, el cual tiene una clase en .NET, la cual me va a permitir llamar a una API llamada Superhero API para poder recuperar el alter ego de mis héroes. Esta clase, además de necesitar una Superhero API Key, también tiene un método llamado getAlterEgo, el cual es el que vamos a utilizar como native function. Y para ello necesitamos utilizar el decorador skFunction y añadirle una descripción indicando qué es lo que hace esta función. En este método, como ves, hago uso de HTTP Client para poder hacer la llamada a esta Superhero API, a la cual le paso la API Key que he recuperado cuando he iniciado esta clase, además del input que llega como parámetro. Y una vez que tengo todo esto, lo que hago es mapear el JSON que me llega para recuperar únicamente la propiedad fullName, que es la que tiene el alter ego. Para poder ejecutar esta native function a través de semantic kernel, lo primero que tengo que hacer es recuperar esa API key, que puedo hacerlo a través de esta línea, la cual al ejecutarla vas a ver que me sale un prompt justo aquí arriba. Como imagino que es posible que no tengas esta API key, puedes recuperarla directamente en este enlace que te he dejado justamente en el notebook. Una vez que ya tengo esa API key, lo siguiente que tengo que hacer es cargar esta native function en mi kernel. Y para ello lo que tengo que hacer es, en primer lugar, utilizar este almohadilla load con la ruta de donde está la clase que te acabo de mostrar, y luego a través de kernel import function puedo decirle cuál es la clase que quiero cargar y el nombre que le doy a este plugin. Y por último, puedo ejecutarlo exactamente igual que hacía con las semantic functions, y en este caso le estoy pasando Catwoman para ver si me recupera el alter ego de este superhéroe. Una vez que termine la ejecución, podemos bajar un poquito más abajo y si hacemos clic en ver el resultado, vemos que el alter ego es Selina Kyle. Como ves, tanto las semantic functions como las native functions son súper potentes, pero hasta ahora las hemos lanzado de forma intencionada, es decir, yo he tenido que elegir cuándo y cómo lanzar cada una de ellas. Sin embargo, otra de las funcionalidades que Semantic Kernel nos proporciona es la capacidad de poder elegir cuáles son las funciones que tienen sentido lanzar en base a la petición del usuario. Para ello tenemos lo que se conoce como planificadores, los cuales son capaces de escoger en base a ese input cuáles son los plugins y en qué orden tiene sentido lanzarlos.
A día de hoy tenemos de diferentes tipos y en este vídeo vamos a ver el que se llama Sequential Planner, el cual una vez elija las funciones las va a lanzar de forma secuencial. Para generar un planificador, además de indicar este using, lo único que tienes que hacer es pasarle como parámetro el kernel que ya tenemos instanciado y una vez que ya lo tenemos, lo siguiente que podemos hacer es pasarle a este planificador cuál es la petición que queremos ejecutar, que en este ejemplo, si te fijas, le digo que quiero que me cuente un chiste y también quiero un out of office para las vacaciones de Navidad. Si ahora ejecutamos esta celda, lo que nos va a devolver es cuál es la planificación que ha decidido en base a esta petición. Una vez que haya finalizado, si hacemos un poco de scroll hacia abajo, vas a ver que no cabe toda la planificación como resultado de esta celda, pero si hago clic en Scrollable Element, lo que vamos a poder es ver cuáles son los outputs de salida, que en este ejemplo, pues si te fijas, nos va a devolver el resultado de la semantic function que se llama joke y de la que se llama out of office. Pero por ahora solo tenemos la planificación, es decir, este plan todavía no se ha ejecutado. Para hacerlo tendríamos que lanzarlo exactamente igual que hemos hecho con las semantic functions y con las native functions, y aquí, como ves, una vez que lo ejecute, pues vamos a tener el resultado de este plan. Una vez que finalice, vas a poder ver que en primer lugar me ha devuelto ese chiste y luego por último me ha devuelto también ese out of office. Con lo que te he mostrado hasta ahora tienes un montón de cosas con las que puedes jugar. Sin embargo, no quiero que te vayas sin que veas otra librería que se llama Kernel Memory, la cual es independiente a Semantic Kernel, pero que puede funcionar perfectamente con ella en un formato plugin. Esta nos va a dar capacidades de memoria de una forma súper avanzada, con la que vamos a poder importar diferentes tipos de documentos o textos que nos van a permitir que podamos buscar información en estos. A día de hoy, el plugin para integrar Kernel Memory con Semantic Kernel está en fase de desarrollo, pero aún así podemos utilizar una native function para que veas cómo funciona. Para ello, lo primero que tengo que hacer es importar este nugget, que es diferente al de Semantic Kernel, y luego utilizo este import para recuperar esta clase que me he generado dentro de una carpeta que he llamado Kernel Memory. Si echamos un vistazo a esta clase, dentro de esta carpeta vas a poder ver que la misma utiliza un Kernel Memory Builder, el cual lo estamos utilizando en este ejemplo con OpenAI, y lo siguiente que hago es cargar pues algunos recuerdos, ¿no? Como por ejemplo, pues cuál es mi superhéroe favorito, cuál es la última película que he visto, y luego también un PDF que tiene información relacionada, pues en este ejemplo, con Batman, ¿no? Y una vez que ya tengo esta información cargada, lo siguiente que hago es que me creo dos native functions, una para preguntar propiamente por el documento y otra que responde preguntas sobre mí. Si ahora nos volvemos al notebook, lo primero que hago es recuperar esta API key de OpenAI y con ella pues cargo los documentos y los textos que te mostré. Así que ejecuto estas dos celdas y una vez que termine vamos a poder ver cómo estos documentos ahora aparecen como parte de este kernel memory. Una vez que finalice esta ejecución, ya podemos preguntarle a Kernel Memory por los diferentes documentos y textos que he incluido como parte del mismo. Pero antes, al igual que el resto de las native functions, lo primero que tengo que hacer es cargar esta clase que te acabo de mostrar y una vez que ya lo tenga, voy a utilizar también el planificador para preguntarle pues, cuál es mi héroe favorito. Por lo que puedo hacer clic en esta celda ahora y una vez que finalice vamos a ver si ha acertado o no. Y parece que sí, de hecho si te fijas la respuesta es que mi héroe favorito es Batman y luego también me dice cuáles son las referencias que ha utilizado para poder llegar a esta respuesta. Cada vez que las referencias son de tipo texto, siempre nos devuelve a día de hoy este content TXT por cada una de las referencias que tengamos como parte de Kernel Memory. Para finalizar, voy a lanzar estas dos preguntas más para terminar de comprobar que está haciendo uso de la información que le he importado. Y como ves, ha podido responderme a las dos sin problemas. Pues esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo y si te ha gustado, ya sabes, dale al like. ¡Nos vemos!